Bienvenidos sean todos y todas a Travesía. Mi nombre es Javier Brenes, soy especialista en transformación digital e inteligencia artificial, pero sobre todo un entusiasta apasionado del impacto tecnológico, no solo de ahora, sino desde siempre. Seré su anfitrión para este programa y primero quería explicarles qué es Travesía, porque este es nuestro primer episodio y siempre es importante darles más contexto. Gracias primero a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Gracias a los que están conectados desde su vehículo, desde su casa, desde su oficina. ¿Qué es Travesía? Bueno, Travesía es un podcast y programa de radio que está diseñado para traducir la inteligencia artificial al idioma cotidiano. Te va a ayudar a perderle el miedo y a usar la tecnología a tu favor en la vida real. Básicamente lo podemos traducir como un puente entre la tecnología compleja y la gente común. En resumen, inteligencia artificial para seres humanos. ¿Por qué creamos Travesía? Bueno, porque detectamos una brecha crítica. La inteligencia artificial está transformando el mundo, pero en Costa Rica y en general en la región latinoamericana, creemos que la conversación no se está dando lo suficientemente clara o bien está siendo de alguna manera secuestrada por temas más técnicos o por expertos muy especializados. Específicamente, este espacio lo creamos para resolver tres problemas fundamentales. El primero, para romper la barrera del miedo. Mucha gente ve la inteligencia artificial como una amenaza o como algo demasiado complejo, como algo que no es con ellos, ¿verdad? Que no tienen que prestarle demasiada atención. Creamos este espacio para justamente demostrar primero la importancia que tiene y luego que no ocupa ser ingeniero necesariamente para entenderla y para usarla. Segundo, para contextualizar a lo tico la tecnología, porque las noticias vienen y van, tanto de Silicon Valley, de Europa, de China, de otras partes, pero faltaba un lugar que analizara qué significa esto para una pyme en San José, para un estudiante en Heredia o para el turismo en Guanacaste. Y tercero, para devolverle el control al humano. ¿Por qué? Porque frente al ruido de que los robots nos van a reemplazar, este espacio nace para recordar que la tecnología es parte de una herramienta, pero que el criterio humano es más valioso que nunca. En resumen, lo creamos porque el futuro no se espera, se navega y y hacían falta cartas de navegación claras y en español para esa travesía justamente. Un poco reconocer también que estamos saturados de información. Ahora todo es inteligencia artificial, todo producto nuevo, todo servicio nuevo gira en torno a la inteligencia artificial. Y también debemos reconocer que eso, pues, la gente se siente abrumada. Yo particularmente muchas veces me siento abrumado del ritmo al que pues, nos estamos exponiendo día a día. Y también saber que mucho de lo que se escucha es ruido, es humo. Entonces, eso creo yo que lo que hace es que no reconozcamos a profundidad el momento histórico que estamos viviendo actualmente. Porque justamente este momento no es, no estamos teniendo solamente herramientas, no estamos trabajando con mayor profundidad y mayor efectividad, sino que este momento podemos compararlo como la llegada de la electricidad o del internet. No es una moda, es el cambio de una era. Y para poder extender un poco más estos conceptos y para poder comprender qué está pasando alrededor de la inteligencia artificial, hoy tenemos a un invitado muy especial que es el invitado número uno de este podcast para el episodio número uno. Y bueno, primero presentarlo. Em, Se trata de nada más y nada menos que don Jaime Figueres Ulate. Jaime es consultor en transformación digital y máster en inteligencia artificial. Es presidente de FAIR, la Fundación Costarricense de IA Responsable.
Es el director de la consultora Inteligencia Z, coordinador académico en Inteligencia Artificial del Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación IDEPI, coordinador del programa Next Gen Professionals de la Universidad Fundepos, coordinador general del capítulo de Inteligencia Artificial de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación, CAMTIC, asesor en transformación digital de la Municipalidad de Montes de Oca y fundador del Instituto Latinoamericano de Investigación y Formación Ejecutiva en Inteligencia Artificial. Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola Javi, bueno, primero que todo creo que felicidades a vos y al equipo. Este es un espacio sumamente necesario y no es fácil empezar este tipo de proyecto y pues un brindis, no tengo una bebida en la mano, pero Sí. un brindis para que ojalá lleguen a los 100 episodios más pronto que tarde y muchas gracias por darme el privilegio y el honor de estar aquí en el primer episodio. No, gracias a vos y bueno, sí, el brindis no Queda pendiente. queda pendiente, pero bueno, Ujú. gracias de todas maneras por aceptar la invitación. Jaime, yo quiero tal vez comenzar a darle contexto a la gente porque habrán algunos Ujú. escuchas que, pues, que saben un poco más, ¿verdad? Sobre inteligencia artificial, probablemente ya la han usado, pero quiero como empezar a desmitificar el tema de inteligencia artificial. ¿Cuándo hablamos de inteligencia artificial? ¿Y qué es Ujú. específicamente la inteligencia artificial? Porque, y tal vez valga la aclaración, y yo es algo que también siempre hablo en mis charlas y en donde sea el foro en el que participe, de que la inteligencia artificial no nació en el noviembre de 2022, Sí, ¿verdad? Nació en los años 50. Sin embargo, algo pasó en noviembre de 2022 que cambió la historia, cambió las cosas como venían pasando y pues evidentemente ese evento nos ha llevado a este ritmo en el que nos encontramos y a un futuro que cada vez es más emocionante, pero también a la vez más incierto. sí. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que está pasando alrededor de ella ahorita? Súper. Bueno, primero que todo, creo que dijiste algo relevante antes de hablar de qué es IA y sus diferencias o sus características principales, y es que a veces, sobre todo en procesos de adaptación tecnológica o de nuevas tecnologías de propósito general que van tan rápido, uno siente muy rápido que uno está perdido, que ya lo dejó el tren. Ujú. Em, a nivel mundial, tal vez, por ejemplo, creo que donde más investigación hay es en Estados Unidos, pero podemos usar eso como de referencia. El 40% de las organizaciones apenas están empezando a utilizar IA, que ahorita entramos a ver qué tipo de inteligencia artificial están utilizando. De ahí, un 10% de los trabajadores del 100% utilizan inteligencia artificial cada semana y menos del 1% lo utiliza cada día. Ujú. Entonces, a quienes nos escuchan, todavía seguimos en ese proceso de adaptación temprana, entonces participar de este tipo de espacios, escucharlos, estar sintonizando todas las semanas, es relevante y puede ser su proceso de entrada. Es decir, no es Em, tan tarde. apenas estamos empezando. Es correcto. El tema es que vamos a una velocidad absurda, digamos, Sí. entonces vos y yo pasamos metidos en esto, pasamos consumiendo contenido de inteligencia artificial y Ujú. aún así a veces sentimos que estamos atrasados. Entonces entiendo el sentimiento de quienes nos pueden estar escuchando de también sentirse de cierta forma de vez en cuando. Y ese sentimiento no va a desaparecer porque estamos en un proceso exponencial de avance tecnológico. Eso como primer punto. El segundo punto, cuando hablamos de inteligencia artificial hay una diferencia importante que hay que hacer y es que, como vos decís, el concepto existe incluso desde la Segunda Guerra Mundial, incluso hay literatura muchísimo más atrás, Claro. incluso desde la Grecia clásica, que se hablaba de trasladar la inteligencia a elementos que Ajá. estaban fuera del cuerpo, etcétera. Pero lo que entendemos como IA, hay dos tipos generales. Está la inteligencia artificial predictiva, en inglés se le dice GoFi, como Good Old Fashioned AI, o Ujú. La clásica, inteligencia digamos. artificial clásica, sí, Ujú. que a mí a veces me ofende. Sí, sí. Digamos, clásico es Black Sabbath, de Led Sí, sí, sí. Zeppelin, los Beatles, etcétera. Pero bueno, la IA predictiva, la clásica, tiene sus 20, 25 añitos apenas. Ujú. Este, y es esta inteligencia que utiliza un dataset, ¿verdad? O un grupo de datos. Ahí pueden haber distintas líneas, digamos,
temas técnicos, pero para mantenerlo simple, agarran información, analizan esa información a través de distintos métodos, que hay varios métodos para hacerlo, sobre todo en aprendizaje mecánico, automático, perdón, y a partir de eso el sistema pues empieza a entender patrones y eso es lo que hace que funcione, por ejemplo, Waze, que nos recomienda rutas, Netflix cuando te sugiere a vos la siguiente serie coreana que estés viendo. Así es. En mi caso, por ejemplo, que ayer me recomendó que salió el último episodio de Jujutsu Kaisen, entonces inmediatamente metí a verlo. Cuando uno se mete a una tienda en línea y le recomienda otras cosas, o incluso redes sociales, Tinder, o sea, todo eso funciona gracias a eso. Siri, Alexa. También, correcto. Claro. O, por ejemplo, la predicción de antifraude en los bancos con las tarjetas. Todo eso tiene que ver con inteligencia artificial predictiva. En los 80s, en algún momento, lo que se llama ustedes van a escuchar mucho tal vez en estos programas los tres padrinos de la IA, que es Jeffrey Hinton, Joshua Benyu y Jan LeCun. Los tres, cada uno con sus ideas y sus visiones, pero los tres hablaban de un proceso que se llama aprendizaje profundo, que era cuando las computadoras prácticamente podían emular cómo funcionaba el cerebro. Entonces ellos lo que hacen es que el cerebro funciona con neuronas, la información pasa de un lado para el otro y ellos lo que hacían es cómo inventamos algo que funcione o trate de mimetizar eso. Eventualmente, pues en los 80 no existía la tecnología para experimentar con eso. Ya por ahí de los 2000, gracias a un coreano estadounidense loco que le encantan los videojuegos, que se llama Jensen Huang, con NVIDIA desarrollan procesadores especializados en videojuegos que terminan resultando ser muy buenos para procesar esas teorías que venían desarrollando los tres padrinos, y por ahí del 2017 se les ocurre una cosa que se llama el Transformer, que no vamos a entrar en el detalle técnico, pero el Transformer lo que hace es decir que las palabras que nosotros usamos todos los días están relacionadas de cierta forma, y si uno logra entender esa relación, entonces logras predecir la siguiente palabra. Correcto. Que allá llegamos al punto no de predecir la siguiente palabra, sino predecir generar la siguiente imagen, generar un bloque de texto, etcétera, y por eso se llama generativo. Y entonces en el 2017 eso se inventa en Google. Al parecer ellos no sabían que tenían oro entre las manos, entonces se van estos muchachos para otros laboratorios. En eso se funda OpenAI. Y en algún momento ellos ya iban por la versión porque no sé si recuerdan que nos escuchan, nosotros, ChatGPT 3, ¿verdad? ¿Y por qué el 3? ¿Y qué pasó con el 2 y el 1? Claro. Resulta que la tecnología base, el GPT o el Transformer generativo preentrenado, porque está preentrenado con datos, como dijimos, está la tecnología del Transformer y es generativo porque genera cosas nuevas. Ellos tenían el GPT-1 y el GPT-2. Y para el GPT-3, que era la tecnología, decidieron pegarle un chat. Y por eso se llama ChatGPT. Y eso aparece en noviembre del 2022. Y a partir de eso tenemos una explosión cámbrica en cuanto a modelos fundacionales, que son estos que son los más inteligentes, los de los laboratorios. El software que utiliza esos modelos para generar cosas o para distintos aplicativos. Y pues ya llevamos un poquito más de 3 años en esa explosión, porque obviamente son productos altamente comercializables y por lo tanto los engranajes del capitalismo se empiezan a mover. Y ya podremos hablar más, digamos, de por qué se está invirtiendo tanto. Y tiene mucho sentido que sigan invirtiendo tanto en inteligencia artificial, pero esa es la inteligencia artificial generativa. Tal vez como para cerrar este mega monólogo que acabo de echarme es... la IA generativa, la palabra más importante ahí es generativa. Entonces muchas veces lo primero que pensamos es hacer un chatbot de asistencia al cliente o preguntarle, por ejemplo, que escriba un poema o etcétera. Pero si pensamos en este sistema como un eco del ser humano, nosotros los humanos somos muy buenos cuando somos creativos, cuando hacemos pensamiento crítico. Ahí es donde está el mayor potencial de estas herramientas. Totalmente. Bueno, ya te vas adelantando algunas de las consultas que quería hacerte. Ya hicimos varios checks. Ya hicimos varios checks, pero no, la conversación da para muchísimo. Y bueno, agradecerte esa contextualización. Creo que es importante. Creo que, como decía anteriormente, yo siempre comienzo por ahí para que la gente entienda dónde viene esto. Claro. Y justamente por el hecho de que se entienda de que una tecnología y una
digamos, un evento tan importante como lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial no sucede de la noche a la mañana, Correcto. ¿verdad? Han venido pasando muchísimas cosas y justamente uno escucha las apariciones públicas que tienen los padrinos de la inteligencia artificial y escucha las historias de cómo hacían ellos para simular ciertas cosas con las capacidades técnicas que De tenían ese en los momento. 80s y los 90s. Y es realmente brutal, o sea, el cómo pudieron hacer tanto Con tan con poquito. tan poco, Sí. ¿verdad? O sea, es increíble. Entonces, claro, cuando uno ve ya como los GPUs, ¿verdad? Todo esto que hablabas ahorita de NVIDIA, dieron pie a ese proceso de computación tan importante que tenemos hoy y luego todo lo que sucedió, pues no es sorpresa el avance tan rápido que tenemos Sí, explosivo. de explosivo de cada una de las herramientas que salen toda la semana. Pero ahora mencionabas algo bien interesante y es que el tema de emular el cerebro humano, ¿verdad? De ahí nace el tema de inteligencia artificial. Emular de alguna manera las redes neuronales, Sí. ¿verdad? Para que la máquina piense. Pero ahí me voy a tener un momento, porque hay todo un debate, ¿verdad? A nivel mundial, de si las máquinas realmente piensan, ¿verdad? Porque, muy bien lo decías, hay todo una detrás de toda la inteligencia artificial hay entrenamiento Sí. de datos, hay estadística, hay modelos matemáticos muy profundos, muy complejos, que están funcionando para que la herramienta que sea prediga la siguiente imagen, el siguiente píxel, la siguiente palabra, lo que fuera. Entonces se ha generado un debate sobre si realmente piensan las máquinas, si realmente Sí. si es inteligencia. Y yo creo que es un debate que es inútil, en mi punto de vista, Ok. para, para realmente la explotación que estamos teniendo. Es decir, es un tema, creo yo, un poco filosófico en decir, ¿será que piensa o será que no piensa? Desde mi punto de vista es saber qué tan beneficioso está haciendo ya, qué tanto realmente podemos sacar de esta información y si piensa o no piensa, si es estadística pura o lo que sea, creo que queda en segundo plano. Es decir, no es algo que necesariamente nos vamos a olvidar de eso, pero creo que es importante que la gente pase más allá de eso a Sí, pasar del debate. pasar del debate a cómo lo uso, cómo me beneficia y demás. Pero justamente en ese sentido es que se ha hablado que hay que puede considerarse inclusive la inteligencia artificial como una caja negra, porque no se entiende ni siquiera los que trabajan con esto todos los días a nivel de los grandes laboratorios, muchas veces el 100% de lo que sucede dentro de esas interacciones de los sistemas. Sí. Y eso se ha convertido a veces en una crítica, como, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a empezar por lo básico. Actualmente no sabemos tampoco el 100% de cómo funciona el cerebro humano. Correcto. Sin embargo, lo usamos. Sin embargo, Todos los días. no entramos en la parte filosófica Bueno, de que algunas personas menos que otras, algunas pero personas menos que otras, pero bueno, no entramos en el debate filosófico de si cómo llegué a tal conclusión y cómo sí, hice. No, simplemente lo es lo hacemos. que es. Es lo que es. Ujú. Entonces quiero llevar la conversación como a esa Claro. parte, digamos, entre la parte filosófica y la parte más de usabilidad, de beneficios y el cómo ves vos esta línea, digamos. Sí, creo que eso que vos estás demarcando ahora que estabas hablando al inicio con navegación, Okay. ¿verdad? De esa ruta de conversación, casi siempre inicia por ese proceso de filosófico, porque creo que una de las grandes preguntas ¿son estos sistemas inteligentes? Ujú. Y estás utilizando la palabra inteligencia. Entonces, ¿qué significa la palabra inteligencia o cómo la interpretamos? Y la segunda pregunta que muchas personas están haciendo es, ¿son conscientes o no? Sí. ¿Verdad? Y hay distintas definiciones de conciencia y creo que cada persona va a tener la suya. Hay gente que dice que la conciencia es el self-aware, el estar al tanto de uno mismo. Ujú. Pero la pregunta ahí es, de si vos puedes emular o simular ese tipo de conciencia, de realmente eso no es.
Ujú. Hay unos ejemplos muy interesantes. Hay un competidor de ChatGPT que se llama Claude, y Claude se utiliza mucho para programación. Justo ayer estaba viendo un chavalo que tenía problemas con un servidor, entonces utiliza Claude como asistente para investigar por qué el servidor está lento. Ujú. Y Claude hace toda su investigación y al final pone la respuesta en texto es, o no, el problema soy yo estoy haciendo más lento el servidor. Entonces como que da mucha risa porque es como una reacción muy humana de alguien que se da cuenta que el problema es uno. Entonces al final es como, bueno, ¿están siendo realmente conscientes o simplemente están emulando la capacidad humana de expresar conciencia, verdad? Y creo que ese es un debate que nunca va a estar resuelto porque al Claro. final la IA eventualmente cuando vamos a empezar a ver en los próximos meses más robótica, ¿verdad? Presente en el mundo, van a haber carros inteligentes más presentes en el mundo, vamos a andar lapiceros o lo que se llaman wearables, dispositivos que podemos usar en nuestra ropa o anteojos, pines, etcétera. Ujú. Va a estar tan presente que creo que se va a empezar a hacer muy difusa esa línea. Hay Ujú. una definición que me gusta mucho que es de Demis Hassabis, que es una persona que va a sonar mucho en este programa, estoy seguro. Así es. Director de Google DeepMind, recientemente premio Nobel. Demis tiene una definición que a mí me encanta porque es súper corta y es la IA son máquinas más inteligentes. Por máquinas podemos entender software y más inteligente es en el sentido de que puede emular la inteligencia humana y para muchas personas, y aquí es donde viene esa línea delgada, es, bueno, Ujú. nosotros validamos mucho la inteligencia humana según si esa inteligencia es capaz de hacer acciones que son valiosas en la economía, ¿verdad? Entonces, si una persona puede producir contenido en marketing que se pueda vender, o si puede generar un criterio legal, o si puede generar un diagnóstico médico, Ujú. eso tiene valor económico, tiene valor para las personas y por lo tanto la gente lo considera como algo necesario. Ahora, si el debate es si estas inteligencias pueden ser, si piensan como el ser humano o si tienen empatía como el ser humano, pues no tiene tanta relevancia si ya genera un desplazamiento el ser humano, Claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso médico es donde más dinero se le ha colocado a la IA a nivel aplicativo. Ujú. Em, el O1, que es el primer modelo, están los modelos como los chatbots y hay una segunda generación que se llama modelos de razonamiento Ujú. se toman un poquito más de tiempo para pensar la respuesta. Cuando uno le escribe a ChatGPT y ChatGPT responde, eso se le llama el tiempo de inferencia. Vos ya mencionaste el entrenamiento, Claro. después está el post-entrenamiento, que es cuando le quitan como todas las cosas malas de cómo hacer una bomba y ese tipo de cosas. Sí. Y después está la inferencia, que es cuando lo utilizamos. Los de razonamiento toman más tiempo en el proceso de inferencia para responder porque tratan de hacer un tren de pensamiento, de argumentación sobre la respuesta. El O1 fue la primera generación de esos, pero el O1 está hace 5 generaciones, o sea, hace rato. Ya pasó. Hace Sí, y ratillo. curiosamente eso es como año y medio, pero en esto vamos muy rápido. Sí, es que al ritmo que llevamos se siente como que pasó hace... Hace 10 años, sí. Exacto. Pero bueno, Terrible. el Ujú. O1, curiosamente, al hacer diagnóstico médico a ciegas, es decir, el paciente no sabía si lo estaba viendo un doctor, una doctora o una inteligencia artificial, este, curiosamente, cuando uno entra al hospital y le hacen el triage, ¿verdad? Que es saber si necesitas Ujú. atención inmediata o si es una urgencia o una emergencia. En el cuarto de emergencias y en la unidad de cuidados intensivos, en los tres escenarios O1 realizó mejor diagnóstico Ujú. los profesionales humanos que habían en ese momento. Entonces, eso te lleva a un debate de, bueno, si yo tengo un ser querido y necesito un diagnóstico, prefiero un sistema que es 99% certero Ujú. o una persona que falla cada 4 veces, Ujú. ¿verdad? Claro. Entonces uno diría, claro, bueno, entonces de pronto, ok, pero entonces está los enfermeros y las enfermeras. Yo necesito un humano que cuide a mi familiar o a mí. Ujú. El tema es que estos sistemas están en buena teoría, están entrenados para emular lo mejor del ser humano, ¿verdad? Sí. Y el ser humano a veces no siempre está contento, no siempre puede tener empatía, se cansa, se frustra. Puede robar, puede acosar, puede hacer un montón de cosas que un sistema que está entrenado para emularlo mejor no, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo debate de tener un humano cuidando humanos, a veces se cae cuando empezás a escuchar historias, por ejemplo, de malpraxis o de abusos o de maltratos, Ajá. ¿verdad? Que no necesariamente lo que estoy diciendo no es que todos los humanos son así, pero hay escenarios donde son así. Claro.
Entonces creo que eso empieza a mover la aguja, como vos decís, desde el debate de la conciencia y la inteligencia a realmente entender si estamos entrando en un mundo donde ese debate tiene algún peso versus el valor que realmente aporta el ser humano. ¿Verdad? Recientemente pasaron los Grammys y ya con eso te dejo reestructurar la conversación. Le estaba comentando a un amigo si estos son los últimos Grammys donde no hay un segmento para la inteligencia Para artificial, música ¿verdad? generada por IA. Sí, él es músico, entonces él me decía, no, más bien no debería entrar nunca a los Grammys. Y le digo, bueno, pero entonces la inteligencia artificial va a hacer sus propios Grammys. Y eventualmente a cuál van a escuchar más las personas. Sí, El tema es que en medio del 2026 ya estamos teniendo estos debates que pensamos que claro. vamos a tener para el 2050. Sí, 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 no, y todo lo que mencionas es muy relevante en la conversación porque justamente quería llevarlo hacia eso. Em, ¿Cuál es el rol del ser humano? ¿Verdad? El rol del ser humano en toda esta explosión de la tecnología, porque ¿será que entonces somos reemplazables al 100%? ¿Verdad? Y por ahí hay muchos ejemplos, aparte del que vos dabas, y también el tema de la parte de salud, por ejemplo, el tema de revisión de imágenes médicas. Eh, Se ha comprobado que muchas de las herramientas de inteligencia artificial ya hacen una mejor revisión de las imágenes Ujú. médicas. Sin embargo, eso no ha producido que ya no hayan expertos, Sí. radiólogos o, ¿verdad? Enfocados en esas temas de imágenes médicas, sino que más Ujú. bien se ha incrementado la cantidad de personal, Sí. ¿verdad? Entonces, lleva como un debate bien interesante, em, pero esos son casos muy particulares. En casos, digamos, más generales, ¿verdad? ¿Cuál crees vos entonces que es el rol del ser humano, siendo que las máquinas, con todo este entrenamiento, con todo este contexto que están teniendo, con este avance tecnológico tan acelerado, nos están dejando a los seres humanos, ¿verdad? ¿Somos entonces ahora solo operadores o podemos ser editores, podemos ser creadores también dentro de la etapa, digamos, de la IA generativa? Ujú. Em, ¿Cuál debería ser ese rol del ser humano? ¿En qué nos deberíamos enfocar? Esa es una excelente pregunta y creo que muchas personas en el mundo están tratando de responderla. Así es. Y creo que lo que podemos hacer aquí es apenas una aproximación. Em, Ahorita toco el tema de los radiólogos porque creo que conozco dónde viene la fuente, Sí. que es, creo que Jensen Huang, de hecho lo ha comentado De varias hecho, sí. veces, y él tiene una perspectiva que me parece importante mencionar. Pero antes de eso, creo que algunos datos son relevantes. Por ejemplo, el año pasado, nuevamente en Estados Unidos, que tiene más mediciones que Latinoamérica, lamentablemente, que esto también es un llamado a la investigación en nuestra región Así a es. ponerse las pilas. Em, el año pasado hubo una caída del 18% en contrataciones de personas recién egresadas, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente que vos ya tenés en una organización ya puede hacer 5 veces lo que estaba haciendo antes, eliminan la necesidad de nuevas contrataciones y lo único que necesitas es el perfil senior o con mayor madurez que simplemente evalúe lo que está produciendo la gente con inteligencia artificial. Ese es un primer golpe a nivel económico, a nivel de trabajo. Recientemente en Costa Rica, de hecho, Amazon anunció que va a reducir a la mitad su operación. Ujú. Eh, Independientemente de cuáles sean puesto por puesto, Andy Jassy, que es el CEO de Amazon, en un memo que se filtró, había dicho que iban a despedir 500,000 de personas este año y el próximo. Pero vos empezás a buscar y encontrás a Mark Benioff de Salesforce, a Mark Zuckerberg de Meta, Sí. Satya Nadella de Microsoft, Jim Farley de Ford, Eric Bogman de Ignite Tech. Todas estas empresas han anunciado ya a voz abierta de que van a hacer reducciones de trabajo. Sí, empezás a notar la tendencia generalizada en los grandes Correcto. corporativos. Y yo creo que esa tendencia ya estaba, nada más que ya están empezando a decirlo públicamente. Ya empezamos a ver, muchos economistas decían que la IA no era algo que había que investigar y ya lo Sí. están haciendo, por dicha. Em, pero hay muchísimas habitaciones. Yo asesoro empresas también en esta línea y escucho muchas conversaciones sobre reducción de Sí. personal, sobre optimización, sobre automatización. Entonces, el hecho de que no sea tan abierto en el público por el momento no quiere decir que esas conversaciones no se estén dando. Dicho eso, volviendo al propósito del trabajo y haciendo un puente.
Porque lo primero que uno diría es como, bueno, pero si nos despiden a todos, ¿qué pasa con la economía? Porque no hay nadie consumiendo, no se están moviendo los engranajes del capitalismo. Resulta que venimos en muchas décadas donde la distancia entre el 1% de la población y el resto de la población cada vez se ha hecho más grande. Ujú. Y si uno despide 3/4 partes de la población mundial, resulta que casi que el 80% del consumo lo realiza el otro cuarto. Entonces, citando a un comediante famoso estadounidense, es un club, pero no sos parte, No, eso es parte de él, claro. ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del rol del trabajo, países como Costa Rica lo que necesita es empezar a hablar de una política de empleo. Creo que nosotros tenemos muchas grandes mentes que lamentablemente hacen tesis impresionantes o proyectos impresionantes en las universidades y después no desarrollan sus propias empresas o sus propios negocios o sus propios proyectos. Terminamos Ujú. esas personas trabajando en otra cosa para empresas del exterior y creo que hay que empezar a cambiar ese switch. Este tema que vos mencionabas de Jensen, él lo plantea de una forma muy interesante y es que hay trabajos que son un propósito y hay trabajos que son una tarea. Así es. Entonces, si tu trabajo es una tarea y se automatiza, desaparece el trabajo. Pero si tu trabajo es un propósito, como el radiólogo, cuya tarea es analizar una imagen y se hizo más fácil hacer eso, Ujú. su propósito era diagnosticar y por lo tanto ahora hay más radiólogos. Creo que, y eso hay que empezar a bajarlo a trabajos del día a día. Entonces, un Total. ejemplo que a mí me gusta mucho para ejemplificar esto es una persona que hoy en día maneja un bus. Ese rol en su mayoría es una tarea, es mover un vehículo de punto A a punto B. Eso Ujú. se puede automatizar. Ujú. Pero dentro de un espacio de transporte público hay dinámicas humanas, ¿verdad? Entonces hay personas adultos mayores que necesitan ayuda, hay que llevar un control climático de la experiencia, cosa que no se da hoy. O sea, si uno se monta un bus y está lloviendo, todo el mundo ya las ventanas cerradas y eso es un horno de pollo, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, está el tema de la ventilación, está el tema de la iluminación, está el tema de atender situaciones de riesgo, situaciones de violencia, asaltos, acoso. Ujú. La experiencia de transporte es todo un propósito. Y uno podría eventualmente llegar a la conclusión como, bueno, todas las personas que hoy en día manejan bus, que además no les pagan tan bien como deberían pagarles y que están manejando 12 horas y se Ujú. pueden cansar y están propensos a accidentes y a asaltos y un montón de cosas y manejando efectivo, ese puesto eventualmente puede desaparecer, pero reconvertís a la persona y hay que ver si la persona tiene las aptitudes para, ¿verdad? Ujú. Pero lo Ujú. reconvertís en una persona encargada de la experiencia de ese momento de transporte, Sí. ¿verdad? Prácticamente convertirlo a Tom Hanks en el Expreso Polar. Pero ese es el tipo de conversaciones que tenemos que empezar a tener, porque no es un Ujú. tema de que tenemos que resolverlo aquí al 2030, es No, no, algo que hay eso que es. resolverlo en los próximos 12, 24 meses. Yo creo más bien que ya nos agarró tarde para hablar de esto. O sea, yo creo que Sí, esto ya teníamos que haberlo coincido. empezado a conversar hace, no sé, más de, Es culpa tuya por no empezar el podcast hace antes. un año teníamos que haberlo comenzado. No, y das pie a muchas conversaciones alrededor de esto, Jaime, porque, a ver, y das muy buenos ejemplos, pero tal vez aquella persona que dice, bueno, pero es que, ¿cómo hago la diferenciación entre el tema de tarea y propósito, verdad? ¿Cómo hago Es muy difícil. yo? Es difícil, ¿verdad? Sí. Porque entonces digo, bueno, ¿cómo sé yo que ese programa, perdón, ese proceso que yo hago ya casi que mecánico todos los días en mi oficina, Ujú, llego a ujú. las 8 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde y todo lo que hago en medio, Sí. ¿cómo puedo de alguna manera complementar lo que Ujú. yo hago y entender que ciertas tareas que puedo automatizar las puedo hacer, perdón, usando la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, yo siempre, digamos, lo analizo desde la parte donde uno dice, bueno, es que no sé si a vos te pasa, pero a mí a veces me pasa que hay como a veces cuando uno quiere comenzar algo nuevo, hay cierta parálisis cuando Sí. se sienta al frente de una hoja en blanco, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo comienzo? Sí, la inacción por La inacción parálisis. por parálisis, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo matamos ese síndrome de la página en blanco, donde yo me siento y digo, no sé cómo comenzar? Tengo Sí, muchas sí, ideas en sí. mi cabeza, pero no sé cómo articularlas, ¿verdad? Cómo llevarlas a cabo. Y ahí es donde creo que la inteligencia artificial generativa viene a ayudarnos, viene a darnos ese primer empujón
para complementar nuestras tareas. Sí. Entonces, esa parte creo que es relevante conversarla porque es como más cercana a lo que todos los días vivimos. Y creo que a vos te pasa, a mí me pasa. Sí. ¿Verdad? Nos sentamos y es, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, esto. Y empezamos a trabajar con la IA, pero se vuelven ese ayudante clave para comenzar. Sí, creo que hay 3 elementos importantes en este proceso de transformación personal, y por personal es a nivel familiar, a nivel del día a día, a nivel de trabajo, y es acceso, entendimiento y aceptación. Y podemos empezar de atrás para adelante. Primero, aceptación. Si uno escucha que todo el mundo empieza a andar en bici y vos no tenés bici, pero entonces la gente puede ir cada vez a distancias más lejanas, puede moverse de un lado para el otro, todos sus amigos van a un restaurante que está a 2 kilómetros, pero vos tenés que ir a pie. Hay esa tendencia como decir, no, es que yo odio las bicis, pero es porque todo el mundo, como la persona que resiente a Star Wars o Harry Potter porque todo el mundo lo ha visto, entonces yo no lo voy a Yo ver no lo vi, porque... entonces es feo y es malo. Ajá, exacto. Y es malísimo, sí, claro. Exacto, entonces, yo he tenido experiencias de eventualmente agarrar personas que no han visto Star Wars y ayudarles a ese proceso como, bueno, quitemos el miedo y veamos esta carajada. Esa ha sido tu labor para la sociedad, Ajá, poder correcto. incorporar más personas Sí, al mundo y al universo Star Wars. sí, o no sé si es un aporte, pero, pero entonces, digamos, el tema de aceptación creo que es importante. Hay que quitarse el miedo, la única forma de quitarse el miedo es echarse al agua. Pero la ventaja de que una vez que rompes ese filtro o esa barrera es que te empezás a dar cuenta que hay todo un mundo ahí de posibilidades, ¿verdad? Y es muy chiva cuando uno empieza a entender de que no es un chatbot que simplemente es para hacerle pregunta como cuál es el perro más famoso de la historia, sino que vos podés cada vez ir descubriendo, porque hoy en día estos chatbots tienen decenas de funcionalidades que el 1% de la población es la única que está enterada que utiliza. Así es. Por ejemplo, el análisis, la investigación profunda, que vos le puedes dar una hipótesis y va a investigar 300 fuentes y te da un documento casi que a nivel de maestría con sus errores, porque uno tiene que revisarlo. Pero una vez que vos haces eso, no puedes devolverte a un mundo donde no tenías esa opción. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, punto 1, aceptación. Punto 2, el entendimiento. Vos y yo tenemos otros proyectos con la Fundación Costarricense de Uso Responsable, tenemos otros proyectos con el Instituto Latinoamericano de Capacitación Ejecutiva y otros que están enfocados en el tema educativo. Así es. Definitivamente la alfabetización en esto es clave, pero sobre todo, y aquí es donde hablamos de la bulla y el ruido, si ustedes escuchan los 10 mejores prompts, que las 10 mejores herramientas, eso es real. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser agnóstico a la tecnología, eso significa no tengo que amarrarme a una tecnología específica, porque hoy en día puede ser ChatGPT, mañana puede ser otra cosa, puede ser Gemini, puede ser Claude, puede ser DeepSeek, etc. Sí, porque eso de las 10 mejores herramientas que salen por todo cada lado rato. es las 10 mejores herramientas para quién. Correcto. Porque además, o sea, cambia el contexto de para qué lo usas vos, para qué lo uso yo, qué me genera valor a mí, qué te genera valor a vos. Sí. ¿Verdad? Puede ser que mi trabajo o lo que yo necesito hacer con la tecnología me lleve a entender que hay otras tecnologías que me son más valiosas. Sí. Entonces, o tenés el mismo trabajo, digamos, vos y yo tenemos tal vez roles muy similares en algunas organizaciones, pero la forma en que cada uno lo hace y el estilo que cada uno lo hace requiere cosas distintas. Muy particular. Entonces, y el tema es que muchas veces se centra en herramientas. Así es. Y las tecnologías de propósito general no son temas de herramientas, son cambios disruptivos de cultura, de organización, socioeconómicos, etc. Entonces, por ejemplo, vos no vas a decir, hablando del Internet, como este es el mejor curso para aprender a utilizar una Dell. No, vos estudias un curso para aprender a usar una computadora con todas sus herramientas, entender cómo funciona, cuáles son sus limitantes y puedes cambiar de tarro en tarro y seguir siendo una persona que funciona con una computadora. O puedes usar el Internet para lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que entender, número uno, que si nos están escuchando, busquen procesos de alfabetización que les enseñen metodologías, formas de acercarse a la herramienta, no como cosas ya precocinadas. Y no solo herramientas, ¿verdad? Porque como que vos decías, la herramienta de hoy mañana cambia. Sí, más que todo lo que hay que cambiar es la mentalidad, ¿verdad? Porque una cosa es el uso, uno usa herramientas, uno se adapta a nuevos mundos. Entonces, por ejemplo, algo que yo hacía era poner un post-it en mi compu que decía IA, signo de pregunta. Entonces, cada vez que yo iba a hacer un proceso con mi cabeza o un proceso manual,
donde no tenía que usar tanto la cabeza, sino que era como redactar cosas o mover cosas, me preguntaba si podía utilizar ChatGPT, si podía utilizar Gemini, si podía utilizar otras herramientas. Y curiosamente ChatGPT tiene miles de cosas que uno puede hacer porque si recordamos que esta es una emulación del ser humano, ¿cuántas cosas hacemos vos y yo conversando? Claro. Hacemos planeamiento, hacemos peloteos creativos, hacemos lluvias de ideas, hacemos un podcast. Entonces, más o menos anda por la misma idea. Y el tercero es el acceso, que es buscar un chatbot fundacional, Gemini, Grok, ChatGPT, Claude, cada uno escoge su veneno, su trago de preferencia, y empiezan a usarlo. Y eventualmente van a conocer otros y van a empezar a ver otras funcionalidades y después van a encontrar más herramientas específicas para su entorno. Pero el punto es ese, ya no depende, y creo que una metáfora, cuando mi papá me enseñó a manejar, fue y le pidió a un amigo que tenía guardadísimo un L200 de esos tiesos, sin hidráulicos, hecho leña. Y me dijo, es que si usted aprende a manejar este carro, usted va a poder manejar lo que le dé la gana. Más o menos esa es la lógica. Sí, no, excelente, Jaime. Creo que quedas ahí en el punto. Y creo que el mensaje para los que nos escuchan no es como no use las herramientas. No, úselas. Por favor, involúcrese, métase. Sí. Imagínate pero no se quede solo ahí. Imagínate, 10 mejores formas de andar en una bicicleta. Vos te lees eso y bien, pero tenés que montarte la bicicleta, caerte, rasparte las rodillas, volver a subirte. Sí. Pero aparte de usar las herramientas es entender el contexto, entender para qué sirve, entender para dónde vamos. Y mucho de las discusiones filosóficas que nos hemos echado hoy aquí en este podcast vienen a definir mucho digamos, o están definiendo mucho el futuro, digamos, de esto. Una de las conversaciones que escuché un día de esto fue a la otra madrina de la IA, que es Fei-Fei Li, ¿verdad? Sí. Fei-Fei Li es, además de los 3 padrinos de la IA, está Fei-Fei Li, que le damos la madrina. Y ella decía que ella, un poco lo que reclama del momento que estamos viviendo alrededor de la IA generativa, es que hay una hiperbolización de todo lo que pasa alrededor de la IA, para ambos lados. Ah, sí. Para lo bueno y lo malo. Para lo bueno y para lo malo. O sea, están los fatalistas que dicen es que ya estamos perdidos como humanidad, ya no tenemos, no vamos a tener propósito. O esto va a destruir el agua. Exactamente, la parte, digamos, de climática. O están los que más bien son demasiado optimistas y dicen que ahora vamos a vivir todos mejor y que ya no tenemos ni que levantarnos a trabajar porque ya nuestros bots trabajan por nosotros y nosotros solo cobramos un cheque, dediquese a pintar, a hacer poesía, a pasear por el mundo. Y entonces ella dice, es que todo ese gran espacio que hay alrededor de esos dos extremos es donde realmente deberíamos enfocarnos en cómo hacemos que esto sea mejor para todos, para los seres humanos, para la sociedad, sin entrar en esos límites, ¿verdad?, tan perjudiciales. Y ahí es donde, por ejemplo, ya empezamos a ver los escenarios, ¿verdad?, de que Skynet y Terminator, y de ahora es que eso va a pasar, y entonces la gente empieza a entender eso también como que eso es imposible, pero a otros se asustan. Y luego empezamos a ver también algunas definiciones, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial general, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver las posibilidades que tiene la IA general y decimos, bueno, ¿y será que efectivamente vamos a llegar a un momento en el que ya no necesitamos a los seres humanos para nada, a ese humano, a ese human in the loop, ¿verdad? Ese humano en el proceso, llamémoslo así. Sí. ¿Qué pensás vos con el tema de la inteligencia artificial general, que tal vez comencemos por explicarlo, aunque tal vez si me adelanto ahí, no hay como una definición, ¿verdad?, específica. Dependiendo a quién le preguntes, es una cosa o es otra en respuesta a cómo saber cuándo llegamos a la inteligencia artificial general. Sí, empezando por la parte conceptual, hay 3 conceptos que son... Mucha gente los maneja casi que de forma intercalable y hay gente que dice que ya llegamos a ese punto y otros que no. Sí. Otros que estamos a 2 años y otros que estamos a 5 o a 10. Sí, entonces, bueno, está la inteligencia artificial general o la AGI en inglés,
que lo que más o menos dice, porque hay muchas definiciones, Sí. pero en general es cuando la inteligencia artificial puede realizar cualquier labor o actividad humana mejor que el mejor o la mejor de los seres humanos. Esta es como un análisis de uno a uno, ¿verdad? Como si Sí. llegó el alien al planeta, tenemos que mandar a Arnold Schwarzenegger a darse golpes, pero no hay nadie mejor que Arnold. Entonces, ese es. Sí, hay que definir primero el estándar. Es decir, este man aquí es el mejor. Sí, este o esta O muchacha esta es muchacha son los la mejores. crack de los Sí. cracks y se va a dar con la IA y pierde. Entonces ahí vos decís, ok, bueno, pero no es solo que le gana a Arnold, sino que le gana también a Terence Tao, que es el mejor matemático del planeta. Creo que son 234 puntos de IQ, es una bestialidad. Le gana a todos en esa competencia uno a uno. Entonces, esa es una definición. Hay otra gente que dice que no solo tiene que ganarle, sino que tiene que ser viable económicamente lo que está haciendo. Y después hay otra gente, por ejemplo, Dario Amodei de Claude, de Anthropic, que él considera que además de eso hay que darle presencia física en el mundo, ¿verdad? Entonces, que además sea un robot o del sistema que sea. Sí, que comprenda el mundo físico también. Que comprenda el mundo físico, y que interactúe y que con él. interactúe y vive y puede Sí. correr mejor que el mejor ser humano, etc. Entonces, hay varias ideas de eso. Hay gente que dice que ya pasamos eso hace rato, hay otra gente que dice que estamos a nada. En general, el debate no es si sucede o no sucede, el debate es cuándo. Así es. Después de eso está el otro concepto que es superinteligencia, que ya no es el uno a uno, sino que es una IA que le gana a todo el mundo junto. O sea, toda la humanidad junta le gana. Y hay muchas personas que ya están incluso hablando de que ya pasamos la IA general y vamos para la superinteligencia. Entonces, nuevamente, es un debate de cuándo, no necesariamente si va a suceder. Sí. Y eso lleva a otros debates que es si esa inteligencia está alineada o no está alineada a los intereses de la humanidad, ¿verdad? Porque pueden pasar muchísimas cosas. Y después había un tercer concepto que no es tanto la IA general o la superinteligencia, que tiene que ver más con el día a día de la convivencia con la inteligencia artificial, donde se vuelve un elemento tan importante en la sociedad que ya no existe otro mundo sin eso, ¿verdad? Hay una investigación del Harvard Business Review que de hecho para el año pasado los 3 usos más comunes, porque los del 2024 fueron como redactar texto, investigar, decirle voy a hacer una invitación a la fiesta a mi sobrina y quiero que sea de entorno Batman, redáctela, Sí, sí. ese tipo de usos. Y dio un giro espirituoso hacia otras cosas. Correcto, ahora los 3 usos más comunes es terapia y compañía, propósito de vida o sea, encontrar el propósito de la vida. Acompañamiento. Y acompañamiento en el día a día, ¿verdad? Que ya se vuelve algo casi que distópico. Una de cada 4 personas menores de edad en Estados Unidos ya tenía una relación amorosa con una inteligencia artificial. El 67% de las personas menores a 21 años han tenido debates filosóficos existenciales con la inteligencia artificial y de los usuarios gratuitos de ChatGPT, que son 850 millones y sumando, una cuarta parte lo utiliza para temas médicos. Para consultar, tengo esto, se toma una foto, Sí. ¿qué es esto? Tengo que ir al médico. Yo lo he utilizado también, obviamente, para temas de salud. Creo que todos lo hemos utilizado para eso. Pero perdona, ahora que perdona que te Sí. interrumpa ahí, porque es muy interesante este estudio de Harvard Business Review, que sí, lo hemos comentado varias veces, vos y yo. Dice más de la naturaleza humana que necesariamente de la tecnología. Sí. Ahora en las elecciones en Costa Rica yo estuve bastante activo en X, que antes era Twitter, y puña, la gente es súper mala muchas veces. Somos muy tóxicos, somos muy vengativos, somos muy rencorosos y de pronto una IA que puede ser psicofántica y que esté pretendiendo ser buena nota y que tal vez está Sí. planeando matarnos a todos, pero a veces es refrescante escuchar de que te hablen objetivamente. Hay mucha gente que le encanta que ChatGPT sea como excelente idea, aunque estés Que diciendo sea muy condescendiente, ¿verdad? Correcto. Uno puede, de hecho, meter en el system prompt, en el prompt de Sí, sistema, que de no que lo no sea. sea psicofántico. Ujú. Y ahí se vuelve muy interesante porque es como tener un muy buen amigo o amiga que te da excelentes consejos, que te escucha,
Pero que es objetivo hasta donde hasta cabe. cierto Sí, sí, punto y que incluso si vos le preguntas, necesito que realmente critique lo que estoy exacto. pensando y me dé balance, lo hace. Em, Hay varios memes de gente que decía que ya, o sea, si el FBI entra a la habitación, ya no es borre mi historial de la computadora, es borre mi historial de conversación con Es ChatGPT. totalmente. Pero sí, vamos a ese mundo, ¿verdad? Y el tema, volviendo al tema de inteligencia artificial general, de cruzar esa barrera o el término de singularidad, ¿verdad? Que La singularidad. también Ujú. la singularidad es, en teoría, un momento en la historia donde no podemos proyectar qué va a pasar en el futuro. Yo sí creo que ya estamos en ese punto. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, qué va a suceder a nivel tecnológico de aquí a diciembre, vos me vas a decir, Jaime, es imposible saberlo. Totalmente. Entonces, eso yo considero que es una singularidad. Hay otra gente que dice que la singularidad es el despegue cuando estos sistemas tomen control y conciencia, pero eso ya es un debate más como Sí, de otra inclusive índole. hay personas que dicen que la singularidad es cuando llegue la inteligencia artificial general, o otros que la O la superinteligencia. superinteligencia, Entonces, correcto. digamos, no hemos logrado tampoco ponernos de acuerdo, ¿verdad? Alrededor de qué Sí, sí es y qué no es. sí. Pero, pero ahora dabas un punto importante, ¿verdad? Con respecto a los temas de, de AGI y todos estos, y es que, eh, ¿qué pasa si hoy desaparece la IA generativa, ¿verdad? O se detiene el O avance. se detiene el Sí. avance. Sí, yo, por ejemplo, con lo que hay hoy, y hoy estamos a inicios de febrero del 2026, si hoy se detiene el avance, Y nos quedamos solo con lo que ya con está. lo que tenemos, primero que todo, la mayoría de la gente utiliza ChatGPT gratis. Sí. ¿Qué cosas pueden hacer las personas? ¿Qué cosas pueden hacer las empresas? Bueno, pueden hacer investigación profunda, que acelera el proceso de investigación. Pueden crear código sin saber redactar código. Pueden crear asistentes de IA personalizados, entrenados con ciertos datasets. Pueden rediseñar flujos completos empresariales. Pueden Ujú. hacer automatizaciones con inteligencia artificial. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer hoy Sí. que yo, por ejemplo, ahora para las elecciones de Costa Rica hicimos una investigación que tiene, no voy a entrar en ese detalle porque no es el tema de hoy, pero es una investigación que duró 6 meses y costó en consumo de API, que es el puente para conectarse a una inteligencia artificial Ujú. directamente, costó $400. Esa misma investigación hace 5 años hubiera tomado 6 años, 5 años y hubiera costado, si acaso, $250,000. Em, y eso yo creo que lo logramos hacer porque me considero yo un usuario intermedio Ujú. avanzado, Ujú. ¿verdad? Si nosotros, y aquí volvemos a la parte como esperanzadora, si nosotros agarramos a la población costarricense, que 1 de cada 3 personas es profesional graduado, y hay un montón de gente que no tiene título universitario, pero que aún así es brillante, que tiene un montón de conocimiento de calle, que tiene conocimiento de negocios. O sea, uno se sorprende de las capacidades. Incluso hay gente más capaz sin título que con título a Sí, veces. Y totalmente. no es nada extraño. Em, pero si nosotros agarramos a ambas poblaciones y les damos entendimiento, aceptación, educación, y empezamos a tratar de solucionar los problemas que tenemos en el día a día, que tenemos millones, Ujú. nos vamos a dar cuenta que muchas de esas soluciones que en algún momento soñábamos ya no son tan imposibles de hacer y incluso hay unas que se pueden desarrollar en un fin de semana. Sí, sí, sí. Es que a eso iba. Es que creo que con lo que ya tenemos, ya el mundo Sí, cambió. el O sea, cambio ya el es cambio abrupto, sí. es total, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí a veces me sorprende esos números que diste al inicio, ¿verdad? De la proporción Del uso. de uso que Sí. tiene esto, ¿verdad? Porque realmente, y vos preguntás a la gente, yo en los cursos que doy o en las capacitaciones a empresas, lo primero que pregunto es, bueno, ¿cuántos usan IA generativa? ¿Verdad? ¿Cuántos Ujú. usan Gemini, Copilot, ChatGPT? Eh, Debo decir que sí, hay una gran mayoría, pero, pero lo usan como usar un chat de Google, ¿verdad? He escuchado el término inclusive Google con esteroides, Ujú. ¿verdad? Ujú. Porque lo usan como un buscador. O bien utilizan la versión gratuita, que es más limitada, con menos tokens, que utiliza, los modelos también son más limitados. em, o no usan todas las herramientas, ¿verdad? Como mencionabas anteriormente, Sí. que ya te dan estos motores. Gemini para mí, por ejemplo, ha sido No, es una una cosa cosa que en fantástica, los sí. últimos
A ver, yo era Team ChatGPT, ¿verdad? Sí. Porque fue el primer modelo que estuvo habilitado, creo que para todos, No, pero y Gemini era muy malo en su y ya momento. Gemini no era muy bueno, entonces yo lo tenía por allá, pero el año pasado todo cambió, ¿verdad? El Sí. año pasado empezaron Sí, sacaron eh, Nano Banana, que es de imagen, es Veo para impresionante, veo video. para video, las funcionalidades de Canvas, la funcionalidad bueno, tienen Notebook LM, que no es Gemini, pero Sí, está pero mezclado es una desde de las mejores Mundo, herramientas de investigación del Mundo planeta. Google, o sea, ha sido impresionante. Y yo cada vez que tengo que usarlas para algo, ¿verdad? Sea para preparar un curso, sea para algo personal, para algo de la empresa, em, siempre quedo maravillado de los resultados, del proceso, de lo que me ahorré en el proceso, pero sobre todo me quedo siempre con, como con la, no sé si con la duda o más bien, em, o la insatisfacción de decir, ¿cómo es que la gente no está aprovechando esto? ¿Cómo es que hay personas que que dicen, no, es que yo para qué voy a pagar $20 para la herramienta X, Y o Z? Em, Cuando esa inversión, porque así lo veo yo, realmente, en mi caso particular, se ha requete pagado no sé cuántas veces por todo lo que te permite hacer las herramientas. Y ahí es donde yo hago el llamado siempre a la gente de que explore las diferentes herramientas que tiene, que se involucre, que escoja la que más resuena con para lo que usted lo necesita y que haga la inversión de probarlo en una versión más alta, ¿verdad? Y ojo, yo no trabajo para ninguna de estas empresas, ni Ujú, estoy haciéndole ujú. publicidad para que le paguen $20 a OpenAI o a Google. Lo digo desde el punto de vista de un usuario, que también me considero un usuario medio avanzado, y que las ventajas que esto tiene han sido maravillosas. Y ahí es donde yo creo que la gente debe ir abriendo los ojos al respecto. Y bueno, tal vez como para cerrar esta parte, Jaime, y hablando ahorita del Ujú, tema de ujú. de las herramientas y el tema de involucrarse y hacer y meterse directamente en esto, em, yo no quiero mandar a la gente a descargar 20 aplicaciones, Sí, porque de eso no se trata. Lo hemos sí, venido hablando sí, sí. durante todo el episodio. Se trata de encontrar aquella que más te genere valor y aprender todo lo que está alrededor de esto con temas de alfabetización, Ujú. pero tal vez proponer un cambio en eso. Si tuvieras que darle un reto, ¿verdad? Un Sí. solo reto, un ejercicio de observación Ujú, o ujú. de manos a la obra a Sí. las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Sí, creo que, a ver, primero meterle 10 horas a la IA. No importa si es una versión gratuita, si es versión pagada, usarlo 10 horas. 10 horas semanales. Empecemos con que lo usen 10 horas, porque hay muchas personas que digamos, el uso promedio de ChatGPT en Costa Rica son 6 minutos al día, Ok. ¿verdad? Para mí 6 minutos soy yo haciendo 2 consultas y Sí, sí. no sé si ya lo uso más que cualquier otro software. Y esos 6 Em, minutos me los como antes de las 8 de la mañana, es muy digamos. probable, sí, 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 sí. sí, sí. Em, entonces usen en una semana, digamos, en la primera semana traten de usar la IA 10 horas Ujú. para todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a desarrollar ese músculo de en qué usarlo y en qué no. Sí, pero nada, y creo que das Ujú. un punto importante. Creo que lo más relevante siempre es encontrar el caso de uso, ¿verdad? Porque tampoco se trata de usar IA para todo, ¿verdad? Y ahora creo que lo mencionabas, ¿verdad? ¿Dónde sí usaría, dónde no necesariamente usaría y puedo hacerlo yo? Eh, pero en aquellas en las que sí, ¿verdad? Ujú. Poder identificar cuáles son esos retos diarios que tiene usted, sea en su trabajo, sea en su vida Sí, diaria, correcto. y a partir de ahí, ¿verdad? Cuando usted tiene bien determinado el caso de uso, ¿verdad? El problema que usted quiere resolver, Sí. métale esas 10 horas. De hecho, hay, digamos, para casos de uso, yo lo que recomiendo es detectar tres cosas. Uno, algo que se repita. Por ejemplo, ¿qué hacemos todos los días, 3 veces al día? Cocinar. Ujú. Ok, eso se repite. Dos, que sea predecible. Si yo agarro aceite, huevo, cebolla, puedo hacer un huevo frito con cebolla, ¿verdad? Eso es predecible. Yo sé cuál va a ser el resultado final. Ujú. Ok. Y el tercero, perdón, tiene que tener información, pero esa la descartamos porque todo tiene que tener información. Y
ya con esas dos, la mayoría de los casos de uso están resueltos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es predecible, estamos hablando, sí, perdón, se me fue la idea, es predecible, de que, que se repite y que tiene información. Entonces, si nosotros tenemos esas tres cosas y el producto final, normalmente lo que llamamos generativo, que es que se genera algo nuevo, ¿verdad? Yo antes no tenía el huevo frito, ahora tengo el huevo frito, entonces hay algo nuevo. Eso es un caso de uso. Entonces, por ejemplo, rápidamente, casos de uso. Puedo tomar una foto a la alacena, preguntarle a ChatGPT qué cocinar. Eso es un caso de uso. Puedo tomarle una foto de lo que estoy cocinando y decirle qué puedo agregarle, qué no puedo agregarle. Puedo tomarle una foto de una planta y preguntarle a ChatGPT por qué está triste. ¿Qué tipo de planta es? ¿Qué tipo de planta ¿Qué es? tipo de abono necesita? Ajá. ¿Por qué estará así? Exacto. Puedo abrir el micrófono y decirle, necesito ayuda con las tareas de mis hijos. ¿Cómo les puedo? Deme una guía de cómo explicarles álgebra. Me escribió... Y hágame una práctica. Sí, hágame prácticas, o necesito, claro. ¿verdad? Tengo problemas con la suegra, con el suegro, con el primo, con mi cuñado, que no sé qué. Tengo este problema. Abro el micrófono y le hablo 10 minutos y le explico mi problema y le digo, ¿cuáles podrían ser soluciones para que esto llegue a un buen puerto? ¿Verdad? Y tener una conversación con la IA ida y vuelta. ¿Cómo puedo ordenar mejor mi horario? ¿Cómo puedo mejorar mejor mis finanzas? Esta es mi tabla de gastos del banco. Puedes analizarla y darme ideas. Yo el otro día, por ejemplo, yo le subo el estado bancario todos los meses y le pregunto dónde estoy siendo irresponsable financieramente y me dice, mira, este mes gastaste más en comida afuera que en otros momentos. Y también esos son casos de uso. El tema es que prácticamente todo lo que nosotros hacemos donde el cerebro hace clic, eso es inteligencia. Y si eso es inteligencia, quiere decir que podemos agregarle más inteligencia, ¿verdad? Aumentarla. Aumentarla. Si ustedes tienen, por ejemplo, medicamentos o medicinas, ¿qué efectos secundarios tiene esto? Así es. Muchas veces los doctores le dicen, ve, esta es la receta, tómese tanto, cada 12 horas, cada 8 horas, jale. ¿Verdad? Si usted va saliendo del EVAIS y le hubiera gustado que le explicaran más, tómele la foto a la receta, tómele la foto a los medicamentos. A mí me pasa que es que a mí se me olvida, digamos, me dicen, es que esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y yo, ¿y cuál era cuál? Y después, Ajá. Entonces, o uno la saca la caja y era como la pastilla blanca, la roja, la redondita. Entonces le tomo una foto y digo, mira, tengo este medicamento, típicamente para qué, y ya me explica. Correcto. Claro. Después, por ejemplo, para quienes tienen la versión pagada de ChatGPT, tienen un familiar con Alzheimer. La versión de ChatGPT tiene tareas recurrentes, tiene, por ejemplo, memoria. Entonces uno le puede decir, necesito que le recuerden a papá que ¿verdad? Eso también ayuda. O sea, hay cientos de miles de casos de uso, pero la única forma de aprender a hacer eso es usándolo. Metiéndose. Hay que hacerlo. Sí, sí, totalmente. Y esa es la recomendación para todos. Hay que interactuar con la inteligencia artificial, hay que encontrar esos casos de uso, hay que ver dónde podemos ser más productivos. Igual, usted puede también ponerse a hacer imágenes y videos y puede vacilar un rato. Es parte del aprendizaje. Eso también, pasarla bien. Eso es parte del aprendizaje. No tiene que ser una cosa necesariamente cuadrada y estructurada para mi negocio. No. A ver, también podemos experimentar y podemos encontrar esos casos interesantes. Pues yo lo hago mucho, lo hacía con mi hijo, ¿verdad? Para hacer cuentos. Hacíamos un cuento y lo animábamos, ¿verdad? Bien, entonces, usábamos la parte creativa. Entonces, la historia nos la inventábamos nosotros y la IA nos ayudaba a darle los detalles. Y después lo que hacíamos era crear un storyboard, ¿verdad? Digamos, unas caricaturas, pero en blanco y negro, para que después las podemos imprimir y las podemos pintar. Colorear. Eso está muy cool. Entonces, es decir, es encontrar cómo podemos interactuar nosotros, sea al 100% o sea parcialmente, con la inteligencia artificial y encontrar esos Creo puntos. Creo que, Javi, ahí hay tal vez dos recomendaciones aparte de eso. Una, recuerden que esos sistemas emulan la inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, si yo te topo en la calle y te digo, mae, ¿qué hiciste ayer? Puede que vos confundas los días y me digas algo que no es. La IA hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, si usted le dice, tengo este problema y quiero que me digas, según el Código Civil, tal cosa, aliméntele el Código Civil. No asuma que ChatGPT sabe cuál es el Código Civil. Y para terminar también, no solo esa parte, digamos, de darle la información correcta, sino también utilizarlo en una forma como si fuera otro ser humano.
Ujú. O sea, mientras más contexto le des, mientras más información le des, menos chance de darte información correcta va a haber, ¿verdad? Entonces, si yo te llamo a vos y te digo, Javi, necesito un consejo y te hablo 20 minutos, vos me vas a dar un mejor consejo a que yo te llame y te diga, Mae, eh, ¿qué hago con tal cosa? Sí. ¿Verdad? Hay una diferencia de mundos. Entonces, también asumir de que es una personita ahí metida, o uno puede imaginarse y agregarle personalidad, pero asumir Ujú, eso ujú. ayuda montones también. Excelentes recomendaciones, Jaime. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, que nos podríamos quedar hablando, creo que todo el día. Sí. Pero tal vez como para ir cerrando, quería nada más un último comentario tuyo en términos de qué está pasando en Costa Rica en relación a inteligencia artificial, porque bueno, yo sé, participamos en conjunto en varias iniciativas, estamos tanto en la parte académica, en la parte empresarial, vos estás un poquito más metido también en temas de generación de políticas, política pública y demás. Entonces, quiero como que nos pintes muy rápido, ¿verdad? Al menos como darnos el contexto de cómo visualizas el panorama en Costa Rica en términos de la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos en el concierto de las naciones de la inteligencia artificial? Ok, sé que tenemos poco tiempo, pero digamos, en resumen, hay varios índices a nivel mundial y latinoamericano que nos ponen como un país con potencial. Eh, Ahora, nosotros no podemos hacer la eterna promesa que entra el alto rendimiento y nunca llega el primer equipo. Ujú. Ahorita estamos ahí como la promesa. Sí. Tenemos mucho potencial. Eh, Vos conoces muy bien mis posiciones. Yo trato de apoyar en lo que pueda, por ejemplo, a lo que hace el Ministerio de Tecnología. Puedo tratar de apoyar a lo que hace distintas instituciones del Estado, organismos internacionales. Pero tengo mis diferencias profundas porque siento que hay un sobreenfoque Ujú, en la ética. No que la ética ujú, esté mal, los ujú. principios son súper necesarios, la ética está bien, pero mucho de eso viene de lo que mencionamos al puro inicio, que era Sí. la IA predictiva. Con la IA predictiva yo puedo saber cuál es la data con la que estoy entrenando los sistemas, puedo saber exactamente cómo se están tomando las decisiones, puedo exigir transparencia, puedo eliminar sesgos. Ajá. Eso no funciona de mango a mango con la IA generativa. Y el tema con la IA generativa es que también tiene efectos, como escuchamos hoy, en el trabajo, en la psicología de las personas, en los hogares, en las relaciones humanas, eh, y un montón de efectos que ni siquiera estamos midiendo en este momento, que ni siquiera nos podemos imaginar. Por lo tanto, yo sí creo que mucho de lo que a Latinoamérica se nos trata de dar, que viene del norte global, que viene de OCDE, que viene de la Unión Europea, si bien en principio da bases sólidas, no es ni remotamente cercano a lo que necesitamos. Y por eso eh, trato de impulsar una conversación que sea más aterrizada hacia las necesidades de las personas. Porque al final, si vos perdés tu trabajo, no te puedes comer un plato de ética, ¿verdad? Y creo que Costa Rica necesita replantear su modelo de desarrollo, necesitamos tener más investigación, tener más desarrollo, más innovación, Ujú. necesitamos más empleabilidad gracias al avance tecnológico, pero esto no es empleabilidad de tratar de generar un unicornio que valga $1 millón o tratar de venderle servicios al exterior a través de una transnacional. No, estamos hablando de empleabilidad directa, de que personas que tal vez nos están escuchando en el puerto, en Limón, en Upala, en Los Chiles, en San Vito, en Zabalito, en Cotobruz, gente que nos está escuchando en todo el territorio y que se ha expresado de cierta manera a través de las urnas en días recientes, a esa gente tenemos que darles soluciones, tenemos que darles política pública, pero que sea una política pública de impacto, que tenga resultados reales en la sociedad. La gran ventaja es que por primera vez en la historia de la humanidad podemos abrir el tubo y darle más inteligencia a absolutamente todos los procesos. Y el tico y Ujú. la tica somos muy inteligentes. Lo que necesitamos es ese empujoncito. Yo creo que la IA puede ayudarnos a hacer ese empujoncito. Totalmente de acuerdo, Jaime. Muchísimas gracias por esas apreciaciones y más bien creo que me da pie a plantear que ese tema lo podemos explorar en un episodio completo aquí porque creo que vale la pena echarle una mirada a qué estamos haciendo, qué podemos hacer más. Entonces, pues dejo abierta la invitación, Jaime, para que más adelante nos volvás a acompañar en otro episodio para hablar específicamente de ese modelo costarricense, del cómo podemos de alguna manera dar pasos en la dirección correcta
Podemos invitar también a alguien de alguna organización, sea del ministerio, sea de otra institución, y podemos pues tener una conversación al respecto. Creo que me parece sería bastante interesante poderlo hacer. Bueno, ya para ir cerrando un poco, creo que ya nos ha ganado el tiempo. Primero agradecerles a todos los que pues se conectaron, nos escucharon por radio, por redes sociales, por su plataforma de streaming favorita. Hoy iniciamos esta travesía, ¿verdad? Y entonces lo primero es agradecerles por el tiempo, por estar acá. Queremos igualmente abrir la conversación. Nos pueden escribir por las redes sociales que pronto les vamos a compartir para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus consultas, sus recomendaciones. Y yo los quiero dejar con la pregunta de la semana, ¿verdad? Que es, que parte de lo que hablamos con Jaime. Háganse la pregunta para su profesión o para su vida. ¿Dónde sentís que te hace falta un socio que te ayude a pensar o crear mejor? ¿Verdad? Esa es la parte que ustedes primero tienen que determinar, y a partir de ahí pues van a entender dónde puede ser más factible utilizar la inteligencia artificial. Bueno, hoy en este episodio definimos un poco de filosofía, un poco de la parte pragmática también, entendimos un poco la contextualización de la inteligencia, de la inteligencia artificial. La próxima semana vamos a tocar un tema un poquito más sensible, que es el bolsillo y tu carrera, ¿verdad? ¿Cómo está impactando esto en el trabajo? Hoy medio lo tocamos, pero ¿cómo va a tocar este tema, todo lo que es la parte de las profesiones actuales, futuras, que no sabemos qué va a venir? Entonces, los dejamos ahí para un próximo episodio. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mucha suerte con el proyecto. Un honor haber estado aquí, ojalá se pueda repetir. Claro que sí, muchas gracias, Jaime. Bueno, y gracias a ustedes por permitirnos ser sus copilotos en esta travesía. Recuerden que la tecnología avanza rápido, pero la dirección la ponemos nosotros. Soy Javier Brenes, esto es Travesía, Inteligencia Artificial para Seres Humanos. Nos escuchamos el próximo jueves por Amplify Radio 95.5 FM y por las diferentes plataformas de streaming. Chao.